Gracias, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Gracias. Ahí donde estemos, pongámonos de pie y oremos por la palabra. Bendito Dios, gracias por la porción de verdad que tienes para nosotros hoy, Señor Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu sangre limpia. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, en el cual hemos sido bautizados, Señor. Gracias por el don de hablar en otras lenguas. Gracias, Señor, por las aguas de tu nombre, Jesús, por el incienso de tu nombre. Gracias. Gracias por la luz de tu palabra. Gracias por el pan de tu palabra. Gracias por tu soberanía, porque tú eres la cabeza, Señor. Gracias, Jesús, por permitirnos conocerte cada día más, bendito Dios. Gracias por la porción de tu palabra que tienes para nosotros hoy. Padre, danos la palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en el nombre de Jesús. Señor, darnos esa porción de Cristo que necesitamos, Padre. Señor, abre nuestros oídos, circuncídalos, Señor, y circuncida nuestro corazón, Señor, para escuchar con atención tu palabra, con obediencia, con el propósito de practicar tu palabra y guardarla en nuestro corazón, bendito Jesús, para no pecar contra ti, Señor. Bendito Jesús, te pedimos, Señor, toca nuestros ojos con tu gracia y permítenos verte. Danos una nueva visión de ti, Jesús. Danos una nueva visión de la meta. Señor Dios, semilla de tu palabra encuentra tierra fértil, Señor, en nuestro corazón para crecer y dar fruto, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Démosle un aplauso a Jesús. Levantemos el nombre de Jesús. Jesús, gracias Jesús. Yeshua, Yeshua. Jesús, Jesús. ¡Hey! Yeshua. Jesús, gracias Jesús. Es más, Jesús, Yeshua. Gracias Jesús, gracias. Gracias, bendito Jesús. Gracias. Ahora sí, instrumento vamos a hacer. Levantemos el nombre de Jesús. Jesús. ¡Hey! Gracias Jesús. Sin instrumentos. Jesús. 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 ¡Hey! Yeshua. 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 Gracias Jesús. Gracias. Gracias Jesús. Podemos sentarnos. Gracias Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar un nuevo tema estos días, por la gracia de Dios. Y no es que nos hayamos agotado el otro tema, sino que Dios nos está moviendo para aprender en específico. Amén. Y el tema en general, es sed perfectos. ¿Alguien se acuerda o le suena algo de eso en la Biblia? ¿No? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Jesús. Muy bien. Entonces vámonos ahora ahí está el versículo en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. ¿Estamos ahí? Yo no, ahí está. Mateo 5. Y vamos a leer el tema es en específico, como lo ven en la imagen ahí, es del Mateo 5 del 38 al 48. Pero hoy, para introducir el tema, lo que vamos a ver en estas semanas, empezar a leer desde el verso 43. Cuando estén ahí dicen amén. Amén, muy bien. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, leamos el verso 44 todos juntos. ¿Listos? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? Seguimos leyendo, yo voy a leer ahorita, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando dice gentiles, ¿saben a qué se refiere cuando la Biblia habla de gentiles? En esos tiempos, gentiles era la gente que no es judía. Y hemos aprendido por la gracia de Dios que nosotros, hoy en día, nosotros espiritualmente somos judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dicen Romanos, no es judío el que es el circuncidado en lo exterior, sino el que está circuncidado en el interior. ¿Por qué? Porque la circuncisión es del corazón. ¿Sí? Y esos temas los hemos tocado, y primero Dios algún día lo vamos a volver a tocar, porque nunca les vamos a poder sacar toda la verdad de eso. Pero dice si entonces aquí hablamos gentiles, ¿no hacen también así los gentiles? Estamos hablando de gente que no es cristiana. En pocas palabras, la gente que no es salva, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, saludan a los que les caen bien, tratan de hacer las cosas bien. Han escuchado allá afuera que dice: pero si yo soy bueno, yo no trato de hacerle mal a nadie, etcétera. Lo han escuchado, especialmente de gente que no es cristiana. Y nosotros como seres humanos nos justificamos siempre con nuestras buenas obras, pero sabemos que no es por obras que nosotros somos salvos, ¿sí? Sino que nosotros somos salvos por gracia. Vámonos a Efesios. ¿Saben qué? Vamos a Efesios. Y aquí solo resalté un versículo mientras nos vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ahora, el versículo que leímos, el 44, se los puse acá, dice: pero yo os digo, amad, 4 cosas dice Jesús: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, enemigos, ¿quiénes son nuestros enemigos? Con voz alta. Sí, pero a esos no se refieren aquí. No hay que amar al diablo, ni a la carne, ni al mundo. A los que están en contra de nosotros. No necesariamente el prójimo, porque hay gente que le gusta que seamos cristianos, o le dice: está bueno. Y hay gente que hasta le gusta hablar con cristianos y todo, y que no es cristiana. Pero es aquellos que se oponen a nosotros, aquellos que se oponen realmente no a nosotros, sino a Cristo en nosotros, ¿sí? Nuestros enemigos. Hoy en día, alguien que me dé un ejemplo de un enemigo que podamos encontrar afuera hoy. Los ateos, ¿los qué? ¿Cuáles son esos? No sé cuáles son esos. Otras religiones, no sé si eso sería también. Sí, y hay estas cosas que yo no conozco hoy día también. Por ejemplo, todo aquello que se levanta en contra de Cristo o es contrario a Cristo y que por ende va en contra de los cristianos, es nuestros enemigos. Pero hoy en día, ¿qué nos pueden hacer ellos? En la sociedad en la que vivimos, ¿qué nos pueden hacer ellos? Lo único que nos pueden hacer es gritarnos, ya. O que tengamos un mal día en el trabajo, eso es todo. Sí, y tal vez en casos exagerados, puede que hasta que nos lleguen a despedir en el trabajo, o tener un mal tiempo en la universidad, en el colegio, etcétera. Pero no nos van a matar como en los tiempos de antes. ¿O sí? Por el momento no. Pero dice: amad a vuestros enemigos, que los amemos. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, pecadores que somos, a pesar de que somos salvos por gracia, seguimos teniendo una carne dentro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a poder amar a los demás? Si somos honestos, no está en nosotros, ¿o sí? ¿Sí? Entonces después dice: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y los persiguen. Pero la primera, ¿cuál es? La primera que está resaltada es amar.
Ahora, ¿de dónde vamos a sacar para poder amar? Si nosotros no podemos amar a los demás, a nuestros enemigos, mucho menos vamos a bendecirlos, mucho menos les vamos a hacerlo bien, y mucho menos vamos a estar orando por ellos. ¿Sí? Todo empieza con amar. Ahora vamos a Efesios 2. Dice en el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Jesús. Y dice: en los cuales anduvisteis, en los pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, este es Lucifer, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, que hay un montón de cosas de las que podemos hablar, especialmente del verso 6 y verso 7, pero el pastor nos lo ha explicado. Dice en el verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, aquí hay un montón, pero enfoquémonos en la parte principal que queremos ver el día de hoy. Pero Dios, que es rico en misericordia, en el verso 4, por su gran amor con que nos amó. Todo empezó ¿con quién? Con Jesús. Fue Dios el que nos amó. Nosotros no le amamos a Él, ¿o sí? Fue Dios. Ahora anotemos, no nos vamos a ir ahí. 1 Juan 4:19. Anótenlo, así lo pueden ir a leer todo el capítulo en la casa. Siempre es importante tener bien el contexto. Dice 1 Juan 4:19: nosotros le amamos a Él porque ¿qué? Él nos amó primero. Nosotros no le amamos a Él porque somos buenos. Nosotros no le amamos porque somos capaces de hacerlo, sino que nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero, amén. Entonces todo empezó con Él. Entonces, si Él nos amó a nosotros, y Él nos está pidiendo amar a los demás, pocas palabras, Él ya nos está dando a nosotros lo que necesitamos para poder amar a los demás. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. ¿Cómo fue que Dios manifestó su amor para nosotros? Dando su vida. Anótenlo también, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, no teniendo nada bueno para nosotros darle a Dios, Jesús murió por nosotros, amén. Nosotros no teniendo ningún ápice de amor, ningún ápice de interés por Dios, Cristo murió por nosotros, amén, amén. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Ahora, en nuestra vida como cristianos, ¿cómo fue que Dios manifestó su amor? Lo hizo en la cruz, pero ahora ¿cómo lo manifiesta en nuestra vida? ¿Cómo lo manifiesta Jesús en nuestra vida? Perdonándonos. ¿Cuál fue la primera vez que experimentamos su amor? Cuando recibimos su perdón, ¿o no? Su perdón nos mostró su amor. ¿Por qué? Porque sabíamos, el día que recibimos el amor de Cristo, sabíamos que nosotros no merecíamos eso. ¿O sí? ¿O sí? No lo merecemos. Por gracia sois salvos. Entonces, lo que nosotros merecíamos, ¿qué era? La muerte y el infierno. Todo el mundo lo sabe. La cosa es que a la gente no le gusta hablar de eso, pero todo el mundo lo sabe. Nosotros merecemos la muerte y el infierno, pero el día que Jesús viene a nuestra vida y nos perdona, lo que hace Jesús es perdonarnos por completo la deuda, que es muerte e infierno. En pocas palabras, nosotros ya no merecemos nada. Amén. Eso es bueno. Nosotros decimos: es que el mundo allá afuera dice yo merezco,
Pero como cristianos tenemos que entender la realidad es que yo nada merezco. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo quitó de mí. Amén, gracias Jesús. ¡Ay, Jesús! Gracias Jesús. Tenemos que entender que lo que merecíamos ya lo quitó Jesús de nosotros. Por eso nada merecemos. Amén, como cristianos. Y esa es la realidad. Allá afuera el mundo merece la muerte y el infierno, ¿o no? Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice la Biblia. Vámonos, démosle un aplauso más a Jesús. Gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. Miren, entendamos que vino Dios, se hizo carne, se hizo hombre, y Él mismo agarró nuestros pecados, fue a la cruz, murió por nuestros pecados. Nosotros merecíamos estar en la cruz, nosotros merecíamos estar clavados allí. ¿Por qué? Porque Él recibió nuestro castigo, y Él fue 3 días y 3 noches al infierno, lo que nosotros merecíamos por toda una eternidad. Amén. Vámonos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 verso 40. Ahora, si alguien está preguntando, esta cosa que tengo en el dedo solo es una bendita, no tengan pena. Lucas capítulo 7 verso 40. ¿Estamos ahí? Ahora, si tienen, hay veces que le ponen títulos en la Biblia y dice parábola de los 2 deudores. Pero dice: entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón, Simón, que es si no estoy mal, es uno de los fariseos. Dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con quién, pongámosle 500 denarios, pongámosle 500 quetzales, solo para tenerlo en contexto. Y el otro 50 quetzales, ¿sí? Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahora pongámonos nosotros en el puesto de estos 2 deudores. ¿Deber 500 quetzales o deber 50? ¿Cuál es lo más estresante? Deber 500, ¿va? ¿Por qué? Porque uno tarda más tiempo para obtener ese dinero para poderlo pagar de regreso. Y dice, no sé si denarios era el día de trabajo. ¿Un denario era un día de trabajo? No, creo que sí, ¿va? Si no estoy mal, eso significa entonces que son 500 días de trabajo y el otro solo 50 días de trabajo. Uno debía casi 2 meses de trabajo y el otro debía 1 año y 2 tercios de trabajo. Entonces vemos la diferencia entre 500 y 50. Dice, verso 43, respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le preguntó: ¿cuál de ellos le amará más? Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. Ahora, esta es, si no estoy mal, no leímos todo el contexto, pero es una mujer pecadora que vino a Jesús y le derramó un perfume a sus pies, ¿sí? Y ustedes conocen la historia, pero vamos a ver. Y dice: rectamente es juzgado. Y en el verso 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, ¿sí? O en la King James dice: por eso amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y lo entendemos, ¿verdad? Entendemos el principio. Si a mí me perdonan más agradecido voy a estar. Pero si a mí me perdonan menos, estoy agradecido, pero no como aquel que se le perdonó más, ¿cierto? Y dice, verso 48, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí? Y nosotros sabemos quién era ese: Jesús, ¿sí? Por eso le dijo el ángel a José: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús significa Jehová salva. ¿Y cómo nos salva Jesús de nuestros pecados? Perdonándonos.
Entonces Él muestra su amor en nuestra vida cada vez que nosotros buscamos su perdón. ¿Sí? Lo vemos. Entonces, dice aquí, por sus muchos pecados que le son perdonados. Vámonos a Isaías 5. Ahora, el amor de Dios es un amor activo, ¿sí? Es un amor violento. El plan de Dios no era solo arreglar nuestra vida y listo. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe que nuestra vida va a acabar. Estamos aquí en el tiempo solo de paso. En el tiempo estamos con el propósito de conocerlo a Él. Nada más importa. Me refiero eternamente. Sí, Dios sí le importa nuestra vida. Dios sí le importa cómo van nuestros negocios, cómo vamos en la universidad, cómo vamos en el colegio, etcétera. Pero el propósito de Dios es un propósito eterno. Entonces lo que vivamos en esta vida es para que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Sí? Ahora, dice Isaías capítulo 43, 25. Leámoslo todos juntos, pero de verdad con voz tronante. No importa si el otro no lee bien o lee mejor que yo. Leámoslo con voz alta, ¿sí? La primera palabra es yo. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dice: yo borro tus rebeliones. ¿Cuándo? Cuando nos perdona, ¿cierto? Y dice después: y no me acordaré de tus pecados. Una cosa es perdonar y después Dios olvida. Amén. Ahora, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. ¡Hey! ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias. Ahora, ¿por qué gritamos? Porque lo hemos experimentado. Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. ¡Hey! Amén. Amén. Por eso nunca nos cansamos de alabar y gritar y danzar en el Señor, porque tenemos una experiencia con Él. Y esto cada vez se aviva más en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el día que fuimos salvos conocíamos a Jesús. No, o sea, no conocíamos nada. Pero a medida que vamos caminando, vamos conociendo más su perdón, más su amor, y eso se va agrandando y agrandando. Dice, ahora, primero borrar rebeliones y después. ¿Por qué? Porque las cosas, Dios primero las perdona y después las olvida. Nosotros nos encanta hacer al revés. Olvidamos todo, pero eso que olvidamos se va reteniendo como enojo. Si alguna vez tienen la oportunidad de leer el libro del autor Hicks del árbol del enojo, léanlo, es muy bueno. Pero ahí explica claramente que muchas veces lo que hacemos cada vez que olvidamos algo es simplemente estamos guardándolo. Lo olvidamos conscientemente, pero eso se va reteniendo como enojo en nuestro corazón y nunca perdonamos. Por eso es bien importante perdonar y después olvidar. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a Isaías 44, 22, perdón, 44, 22. Otra vez, leámoslo en recio. La primera palabra otra vez es yo. Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones. Vamos, todos juntos. Otra vez. Isaías 44, 22. ¿Están ahí? Solo era en la otra página. No sé si se los dije bien, perdón. Isaías 44, 22. ¿Estamos ahí? La primera palabra es yo. Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Men, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué está diciendo ahí? Como niebla. ¿Han visto cuando hay un humo? Uno solo hace así y se deshace. Ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más humo. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora, vámonos a Isaías 38, 17. Ven el amor de Dios para con nosotros. Todo empieza con Dios. Todo empieza con su amor. Amén. Isaías 38, verso 17. 38, 17. Ahora este es el rey Ezequías. Y Ezequías cometió el error,
Si no estoy mal, ese es porque es que estaba orando. Cometió el error de todo estaba bien, se acomodó. Vino el rey de Babilonia y le enseñó todo al rey de Babilonia. Y por culpa de eso fue que el rey de Babilonia ya sabía qué hacer cuando fue a conquistar Judá. Pero él se arrepintió y por eso no fue en los días de Ezequías, sino que en los años después, creo que en el nieto de Ezequías, ya no me acuerdo. Pero él aquí se arrepiente y dice en el 38:17: he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y hemos aprendido que las espaldas de Dios, ¿qué son? El mar del olvido. Vámonos a Miqueas, y ahí es donde dice eso, el mar del olvido. Vamos a Miqueas capítulo 7. Y aquí vamos, en este versículo vamos a ver la clave de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder amar a nuestros enemigos. Miqueas capítulo 7, del 18 al 19. Ahora, el nombre de Miqueas, ¿saben qué significa? Miqueas en hebreo significa ¿quién como Ja? O ¿quién como Jehová? Ahora, eso solo lo puede decir alguien que tiene una experiencia con Dios. Porque cuando no conocemos a Dios es como, no sé, la verdad no sé quién es como Dios. Pero cuando tenemos una experiencia con Dios decimos, nadie puede ser como Dios. ¿Quién puede ser como Jehová? Amén. Y en el verso Miqueas 7, del 18 al 19, ¿estamos ahí? Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, hemos aprendido cómo poder experimentar esto. En 1 Juan 1:9, no nos vamos a ir ahí, pero en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora, no sé si en la Biblia se han dado cuenta de esto, pero habla de pecados, iniquidades y transgresiones. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Pecados es cuando erramos el blanco, cuando tengo que tirar ahí, pero le tiro allá. ¿Sí? Cuando alguien dispara, o cuando alguien está con un arco y flecha, ¿sí? Y erramos el blanco. Pecado es literalmente quebrar la ley de Dios. Y lo hacemos todo el día, todos los días. O no, aunque sean cosas mínimas o cosas muy grandes. Ese es pecado, ¿sí? ¿Vemos el pecado en nuestra vida? ¿Sí? Transgresiones. Transgresiones es, en un lenguaje más sencillo, es rebeliones. Rebelarnos en contra, lo pueden buscar en la concordancia. No traje aquí el significado, déjenme ver a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Dice, transgresiones es una revuelta o una rebelión nacional, una revuelta moral o una revuelta religiosa. Significa rebelión, significa romper con la autoridad. Significa traspasar, apostatar, entre otras cosas. Rebelión es rebelarnos en contra de la autoridad. Ahora, ¿quién es nuestra autoridad? Jesús. ¿Qué tal el poli de allá afuera? Si nos rebelamos en contra de una autoridad establecida por Dios, dígase autoridad nacional en un país, como el presidente, etcétera, policías de tránsito, etcétera, estamos rebelándonos en contra de Jesús. Y eso es una transgresión. Entonces, por eso cualquier rebelión en contra, pero es que no son perfectos. ¿Y? Por ejemplo, Dios les dijo en los tiempos de Pablo, les dijo que obedecieran a las autoridades. Y esas autoridades sí eran autoridades masacre. Cualquier cosa que uno no hacía bien, tenían la espada para matar a la gente. Aquí no nos matan, ¿o sí? Pues por el momento. Sí, pero cualquier cosa que la autoridad nos diga debemos hacerlo. Muchas veces no nos gusta. ¿Por qué? Porque así somos. Pero cualquier cosa que nos digan que sea contrario a la ley de Dios que tengamos que hacer, eso es otra cosa. Sí, eso el pastor nos lo ha enseñado claramente y sabemos la diferencia entre ambas cosas. Pero
Transgresión es eso, transgredir. Ahora, no lo dije, pero ¿qué tal nuestros papás? Nuestros papás son autoridad o no, ¿sí? Maestros de colegio. Yo quebranté mucho eso en el colegio. Ya me arrepentí, no tengan pena. ¿Sí? Pero todas esas son autoridades que Dios nos da. Ahora, iniquidades. ¿Qué es iniquidades? Iniquidad significa, esa es la tercera, dice perversidad, maldad moral, perversión. Y hoy en día podemos agarrar muchos ejemplos de allá afuera que pueden ser iniquidades, ¿cierto? Bueno, entonces de todo eso, de todas esas cosas, Jesús nos puede perdonar, ¿o no? ¿Sí? Solo tenemos ¿qué tenemos que hacer? Confesar, ir a Jesús y confesar nuestros pecados, ¿cierto? Ahora, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es, bueno, ya lo hemos experimentado el perdón de Dios, amén. Entonces podemos amar. Eso es todo. Ahora, el orden es este, ¿sí? El orden es este. Aquí primero dice perdonar, olvidar, no retener, y después dice deleitarse en misericordia. Son 4. El primero es perdonar. Ya vimos en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es Jesús con nosotros. Ahora yo con los demás, ¿qué debo hacer? Y si no lo siento, ¿qué hago? Elegir hacerlo. Les voy a dar el panorama completo y después les voy a dar un ejemplo de cómo por la gracia de Dios he podido experimentar esto y cómo me ha ayudado a seguir caminando, a no dejar que las cosas que las demás gente me haga me impidan caminar, ¿sí? Entonces, primero perdonar, segundo olvidar, tercero dice no retener enojo, o en pocas palabras no culpar. Muchas veces perdonamos, pero hay veces que seguimos, ahí viene esa persona y seguimos con esa, dándole esa culpa. Ya lo perdoné, pero ya no le puedo hablar igual. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Ahora, el último es deleitarse en misericordia, que es amar. Entonces Dios nos está dando aquí la clave, no solo por teoría, no nos está diciendo aquí, miren, hagan esto ya, sino que por experiencia. Nosotros ya lo experimentamos. Jesús ha sido así con nosotros. Jesús nunca le ha dicho algo a alguien de lo que hemos hecho. O Julio, ¿te ha dicho Jesús algo de lo que yo he hecho? Nunca. Jesús nunca se lo ha dicho a Julio. Cada vez que yo ofendo a Jesús, Jesús no se lo va a decir a nadie. Cada vez que me ofenden a mí, yo voy con el hermanito y le digo las cosas. ¿Ven la diferencia? Entonces Jesús quiere que amemos así como Él nos amó a nosotros. Primero, perdonar. Ahora, eso es un principio que me ayudó mucho. El pastor nos lo enseñó hace mucho tiempo. Y dice, la llave para nosotros perdonar es Cristo en nosotros. Y aprendí a orar como Él nos enseñó ese día. Es, Señor, perdona tú a través mío. Perdona tú a través mío. Entonces, lo aprendí. Eso fue de meses de estarlo aprendiendo en unas convenciones que de la nada fue todo ese tema. La doctora Hicks lo predicó en línea y después el pastor estuvo predicando de eso y hubo una convención de entrenamiento de eso y por la gracia de Dios lo pude practicar empezando en mi casa, empezando en la casa, empezando con ofensas pequeñas en la casa. Mis papás no son perfectos y cualquier persona con la que nosotros vivamos tarde o temprano nos va a ofender, ¿o no? Y nos enojamos. Y si no lidiamos con esas ofensas, esas cosas se van a hacer tan grandes que pueden llegar a hacer roturas en la familia. Y si no lidiamos con eso, vamos a llegar rotos al trabajo, vamos a llegar rotos a la iglesia. Está bien, Jesús nos puede venir a sanar de cualquier cosa que nosotros tengamos, pero si ya nosotros hemos estado caminando, ya Dios quiere que hagamos algo con lo que sabemos. Entonces, perdonar. Les voy a comentar algo. Una vez mi papá ya sabe, pero mi papá me estaba pidiendo hacer algo y yo me enojé. La forma como me la pidió me enojó a mí, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento lo que hace mi papá significa que yo no debo honrarlo? En ningún momento. Mi papá sigue siendo mi papá. Sí, y por la gracia de Dios mi papá está en la iglesia. Muchos tal vez de los que estamos aquí, nuestro papá ni siquiera está en la iglesia, o nuestro papá nunca lo conocimos, ¿sí? Pero a pesar de eso, el mandamiento está de honrar a nuestros padres.
Entonces yo tenía eso. Está enojado, entonces uno no quiere honrarlo, ¿o sí? Uno cuando está enojado no quiere, ¿va? Entonces, cabal, entonces me acuerdo que yo me enojé mucho, y eso fue cabal después de escuchar todos estos principios, y me fui al cuarto a orar y le dije: Señor, escojo perdonar. Mi papá ya sabe, escojo perdonar, Señor. Y ahí es donde uno empieza de esta forma. A mí me ha ayudado, se los comparto, y ustedes pueden orar y ver la forma como Dios los puede guiar con estos 4 pasos. Pero Señor Jesús, escojo perdonar a mi papá. No quiero ahorita, me hizo enojar, pero tiene razón. Tiene razón la forma como me lo pidió, porque no lo había hecho, etcétera. Tiene razón. Me enojé, eso fui yo, pero mi papá tiene razón. Jesús, ahí siempre cuando voy a mi cuarto, cuando me enojo con alguien y busco perdonar, ahí es cuando Jesús empieza a como que alumbrarnos a nosotros y mostrarnos en dónde estamos mal nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a arreglar a la otra persona. Ese es Dios. Jesús está lidiando con nosotros. Entonces, Señor Jesús, escojo perdonar a mi papá por la forma como me lo dijo, la forma como me lo habló o me lo pidió, etcétera. Y después escojo olvidar lo que me hizo. No escojo olvidar a la persona. Muchas veces hay ofensas en donde la gente olvida a la persona que los ofendió, y eso es enojo también. Pero lo estamos viendo, ¿sí? ¿Me siguen? Va. Entonces, primero perdonar, después es olvidar la ofensa que me hicieron, y tercero es no culpar, dejar de culpar a la persona. Señor Jesús, escojo olvidar la forma como me dijo mi papá las cosas. Escojo dejar de culparlo. ¿Por qué? Porque se enojó, y lo más probable es que estaba justificado enojarse por la forma como yo lo había hecho. ¿Me siguen? ¿Sí? Va. Y tercero, Señor, escojo amarlo. No porque es mi papá. Sí, está bien amar a nuestros padres porque son nuestros padres, pero aquí no está hablando de amor de familia o amor de amistad, o si estamos casados, etcétera. Escoger amarlos de esa forma es deleitarnos en misericordia. Es: Señor, escojo amarlo con tu amor. Lo vemos. Entonces se los voy a comentar. Yo la forma como he practicado Señor Jesús, escojo perdonar a la persona, a Juanito, por lo que me hizo. Escojo olvidar lo que me hizo. Escojo dejar de culparlo por la forma como lo hizo, etcétera. Y muchas veces ahí Dios nos puede revelar también, y nos ayuda y nos facilita amar a la otra persona, porque decimos: escojo no culparlo, y empezamos a pensar: ¿por qué lo pudo haber dicho de esa forma? Su papá fue peor con él que conmigo, o tuvo problemas en casa, o lidió con ciertas cosas. Y muchas veces cuando oramos para perdonar a alguien, Dios nos empieza a mostrar las heridas de la otra persona. No sé si les ha pasado. Y después, Señor, escojo amar a esa persona. Y después digo: Señor, perdona tú a través mío y ama tú a través mío, especialmente cuando son cosas difíciles y uno no quiere. Yo le digo: Señor, no quiero, pero perdona tú a través mío, ama tú a través mío. Lo vemos, lo estamos viendo, ¿seguros? Va. Entonces, vamos a Mateo 18. Vamos a Mateo capítulo 18. 2 versículos más. Primero Dios, y cerramos con este tema. Pero lo que quiero es que podamos ver la forma práctica de poder trabajar esto. ¿Sí? Lo estamos viendo. Entonces vámonos a Mateo 18. Ahora, en Mateo 18 tal vez recordarán esta parábola. Vamos a leer, yo creo que podemos leerla toda. Vámonos al verso 21. Mateo 18, 21. ¿Estamos ahí? Buenísimo. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora quiero que alguien sea el rey. ¿Quién quiere ser el rey? El rey es Jesús. ¿Quién se siente como Jesús hoy? A ver, alguien. Julius, venga. Hermanos Julius, vení. Dale una silla. A tu silla. Y la pones aquí arriba. Aquí ve. Va. Aquí está el rey. Entonces el rey está sentado ahí, ¿sí? Y se le presenta uno que le debe 10,000 talentos. Alguien que ha pecado mucho. Aarón o Dani, el primero que venga. Ahí está. Ahora Aarón, vení también vos. Entonces, si quieres ponerte allá y después va. Entonces, dice, le fue presentado al que debía 10,000 talentos. Aquí está el que le debe 10,000 talentos al rey Julio, ¿sí? Entonces, dice en el verso 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor, que es Julio, venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. En pocas palabras, tenés que darlo todo. Tenían que venderlo como esclavo, vender a su esposa, vender a sus hijos como esclavos, vender todo lo que tenía, toda su casa. Imagínense, todo lo que uno tiene de la noche a la mañana, uno ya no lo va a tener. ¿Por qué? Porque ni siquiera es suficiente para pagar lo que uno debe. Entonces, en esa condición estabas vos, ¿sí? Va. Y dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba. Suplicarle. Está en mimo, esos mimos. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Ahora obviamente ya sabemos quién es, a quién representa este Señor, porque ningún ser humano puede ser así. Dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, 10,000 talentos. Creo que una vez el pastor Eric hizo el cálculo de la comparación. Creo que ni siquiera una vida entera era suficiente para pagar esa deuda. O sea, era una cosa ridícula. Entonces, en pocas palabras, ¿qué significa eso? Nuestra vida entera ni siquiera es capaz de poderle pagar la deuda de lo que nosotros le debíamos a Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Y Jesús viene a nosotros y nos perdona, ¿sí? Entonces ya estás feliz, ¿sí? Va. Entonces dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Aquí estaba feliz Dani, ya le perdonaron toda la vida. Y aquí estaba el hermano Aarón, su consiervo. Y le dice que le debía 100 denarios. Ahora, denarios, si no estoy mal, tal vez ustedes lo pueden corregir y puedan escuchar la prédica del pastor Eric, pero 100 denarios, creo, si no estoy mal, son 100 días de trabajo. Por ahí. Entonces, vos le debías una vida entera a Julio y Aarón te debe solo 100 días. Va. Pero todavía no. Y haciendo de él, agárralo así como que lo querés ahorcar, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Sí? Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, Aarón postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le está diciendo las mismas palabras, ¿sí? Las mismas palabras. Y dice, mas él no quiso. Mas Dani no quiso. sino fue y le echó a la cárcel. Después de hacerle todo lo que le hizo, lo echó a la cárcel. Imagínate que la cárcel está hasta allá, ¿ve? Y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, todos ustedes, lo que pasaba, se entristecieron mucho, porque vieron a Dani cómo lo había perdonado Julio, ¿va? Y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces ustedes vienen y le dicen a Julio lo que pasó. Y nadie quiere decirle. Entonces, llamándole su señor, Julio lo llama, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste.
Y dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora la clave de este verso es: no debías. Era una obligación. Dani tenía la obligación de perdonarle a Aarón. Dani tenía la obligación. ¿Por qué? Porque Dani ya había recibido el perdón primero. Y dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora realmente no entendemos lo que esto significa, de verdad. Pero ¿qué es lo que hizo? Al final lo mandaste a los verdugos. ¿Qué es lo que hizo Dani? Lo puso en la cárcel, lo encerró acá. En pocas palabras, retuvo esa ofensa, tanta ofensa que tenía hacia Aarón, retuvo esa ofensa en su corazón. Pero al final, ¿quién fue el que realmente estaba encarcelado? Dani. Sí, lo vemos. Gracias, muchos. Gracias. Lo vemos. En pocas palabras, nosotros como cristianos que hemos sido perdonados una eternidad, debemos nosotros perdonar a los que nos ofenden. Debemos nosotros perdonar a los que nos ofenden, porque nosotros ya recibimos ese perdón. Ahora, ¿se acuerdan cuando dijo? Aquí está, ahí está la parte de la historia. Ya se les ilustré con Julio, Dani y Aarón. Pero antes, y con esto vamos a terminar. El perdón que nosotros recibimos de Dios, lo recibimos por gracia. Las buenas obras que Dios quiere que hagamos es el resultado de esa gracia que hemos recibido. Y parte de esas buenas obras es perdonar a los demás. ¿Dónde empezamos? El círculo más cercano que tengamos. Ustedes saben su círculo más cercano. Mi círculo más cercano es mi familia, porque los veo todos los días. Y de alguna manera u otra, sea pequeña o sea grande, nos ofenden o no. ¿Sí? Familia. El segundo círculo más cercano puede ser amigos, ¿sí? Los vemos o les hablamos todos los días, especialmente hoy que estamos en redes sociales y todo eso. Están más cercanos, pueden ser amigos. Y honestamente, yo difícilmente tengo amigos allá afuera. Entonces, amigos se refieren a ustedes o mi familia espiritual, ¿sí? Entonces, ahora, ¿nos ofendemos entre nosotros o no? ¿Sí o no? Es obvio. Sí, a mí me ofenden mucho. Sí, y hay ofensas o no entre nosotros. Y es aquí, en esas ofensas, en esas pequeñas ofensas, que si no lidiamos con esas pequeñas ofensas, el diablo se aprovecha de esas cosas pequeñas para hacer roturas. Y pues lamentablemente ya lo hemos visto aquí. Muchas veces esas roturas pueden separar gente entera, gente ya no viene a la iglesia, etcétera. Entonces es tan importante que empecemos desde cero, desde nuestro círculo cercano, y ir agrandándonos en nuestro perdón. Y no me quiero seguir extendiendo, y lo podemos ver después, pero el perdón se tiene que ir extendiendo en nuestro círculo sea trabajo, universidad o colegio. Nuestro círculo se tiene que extender y empezar a perdonar. Ahora allí, si nos es fácil y lo practicamos, perdonar a gente que es más cercana a nosotros o gente que es cristiana, va a ser más fácil perdonar a la gente que no es cristiana. No es al revés. Es más fácil perdonar a alguien que no es cristiano, porque sabemos que no tiene a Jesús, que perdonar a alguien que es cristiano. ¿Sí? Y después eso se puede extender y podemos regar el perdón de Dios a los demás. Ahora, lo vemos al final el punto. El principio era: amad a nuestros enemigos. Ahora, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Ya recibimos el amor de Dios por medio de su perdón. ¿Cómo amamos? 4 pasos, los dimos. ¿Cuál es el primer paso? Perdonar. Segundo paso, olvidar. Tercer paso, no retener enojo o no culpar. Y cuarto paso, deleitarnos en misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia de Dios aleja de nosotros lo que justamente merecemos, y su gracia va de la mano. La gracia de Dios viene y nos da lo que no merecemos. Entonces, y con eso terminamos. La misericordia al final es amar, y con eso podemos empezar. ¿Y qué decía al final de esos versículos? Sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ser perfectos en perdonar, en amor. No ser perfectos en que ya nunca voy a fallar. Ahora, este trabajo de perdonar es una práctica.
Ya no es algo teórico, es una práctica de hacerlo todos los días. ¿Sí? ¿Aprendimos algo? Buenísimo. Entonces pongámonos de pie y oremos. Sí, les voy a pedir a los músicos, porfa. Gracias. No sé si podemos, había el canto del final. No, ¿cuál era? Bueno, entonces oremos. Ahora vamos a hacer algo. Muchas veces lo que queremos es el impulso del Espíritu Santo para nosotros orar. Muchas veces esperamos el impulso, los sentimientos que el Espíritu Santo nos trae. Pero hagamos algo, démosle una experiencia a Dios y busquemos perdonar sin sentimiento. Porque esta práctica de perdonar, el 100% o el 99.99% de las veces no lo vamos a sentir. Ahora, si tenemos algo en nuestra mente, hagámoslo, practiquémoslo ahorita. Oremos, cerremos nuestros ojos, olvidémonos de los que los demás estén haciendo. Los demás no saben lo que nos hicieron, solo Jesús. Cerremos nuestros ojos y oremos. Bendito Jesús, gracias Señor por mostrarme, Jesús, tu perdón. Jesús, gracias por mi salvación. Gracias por salvarme, por perdonarme una eternidad de deuda, Señor Jesús. Gracias por dar tu vida, bendito Jesús, para que yo pueda ser libre de esa deuda. Señor Jesús, gracias porque ya ahora nada merezco, Señor. Yo merecía la muerte y el infierno, pero ahora nada merezco. Bendito Jesús, te doy gracias. Gracias por perdonarme, Señor, todos mis pecados. Gracias por olvidar mis pecados, bendito Dios. Gracias, Señor Dios, por no culparme, por no retener tu enojo hacia mí, Señor Jesús. Y gracias por deleitarte en misericordia, Señor, conmigo. Gracias porque cada día son nuevas tus misericordias, Señor Jesús. Cada día, Señor Dios, tú me perdonas, tú me limpias. Cada vez que vengo a ti, Señor Jesús, tú estás allí, Señor Dios, para perdonarme cuando yo confieso mi culpa. Te doy gracias por tu perdón. Gracias por cómo tú has sido conmigo. Ahora, si hay alguien aquí que no ha experimentado el amor de Dios, si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús en su corazón, siga esta oración conmigo. Jesús, Señor, perdona mis pecados. Te reconozco a ti como Señor y Salvador de mi vida. Jesús, perdóname por las cosas que he hecho en el pasado. Jesús, te necesito. Yo quiero ser libre de esa deuda. Jesús, perdóname. Jesús, por favor, perdóname. Te ruego que me liberes de esta deuda, de esta carga que tengo. Perdóname, límpiame con tu preciosa sangre. Sé tú mi Señor y Salvador. Sálvame y enséñame a crecer. Enséñame a crecer para poder perdonar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora todos pongamos nuestra mente en Jesús. No esperemos un sentimiento, solo recordemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Recordemos el día que fuimos salvos. Recordemos su amor y su perdón, que lo borró todo, que lo borró todo, que hizo una nueva cuenta en nuestra vida, que limpió nuestra conciencia, que limpió nuestra vida de nuestros pecados. Jesús, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Bendito Jesús, gracias. Ahora traigamos a nuestra mente si hay alguien que nos haya ofendido actualmente, o alguien que nos ha ofendido en el pasado y no hemos podido perdonar, o si no sabemos, pidámosle al Señor: muéstrame a quién no he querido perdonar. Y practiquemos este principio el día de hoy. Bendito Jesús, escojo perdonar. Bendito Dios, escojo perdonar a esta persona o a este grupo de personas que me ofendieron. Señor, escojo perdonarlos. No quiero, me cuesta, Señor. Por favor, Jesús, perdona tú a través mío. Perdona tú a través mío, Jesús. Señor, escojo perdonar. Ahora, si ya perdonamos, olvidemos la ofensa. Señor Jesús, escojo olvidar lo que me hicieron. Escojo olvidar aquella ofensa, aquel rechazo que recibí de la gente. Señor, escojo olvidar todo rechazo, toda ofensa que me hayan hecho. Ayúdame a olvidar.
Bendito Jesús. Ahora, si ya olvidamos, vámonos al siguiente paso, y es no culpar o no retener enojo. Señor, escojo no culpar a este grupo de personas o a esta persona. Escojo dejar de culparlos. Escojo dejar de enojarme con ellos. Bendito Jesús, no se compara lo que me hicieron ellos con lo que yo te he hecho a ti. Señor, escojo de culpar. Escojo dejar de culpar. Escojo dejar de enojarme con ellos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora, Señor Jesús, escojo amar y ser misericordioso así como tú lo has sido conmigo. Señor, ama tú a través mío. Ama tú a través mío, Señor Jesús. Ama tú a través mío. Ama tú a través mío. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Ahora llevémonos estos pasos a nuestro cuarto de oración cada día. Llevémonos al trabajo. Llevémonos a donde quiera que vayamos. Y después de amar, de perdonar y amar en el nombre de Jesús aquellos que nos hayan ofendido o rechazado, entonces podemos, Señor Jesús, perdóname por todas las ofensas que yo he hecho en contra tuya. Porque si perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Señor, perdóname por ofenderte a ti. Perdóname por ofender tu nombre. Perdóname por ofenderte cada día. Bendito Dios, gracias Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Jesús. Ahora, si ya perdonamos, levantemos nuestras manos al cielo y démosle gracias a Jesús. Recordemos, la mayor parte del tiempo no vamos a sentir a Dios para poder perdonar, pero perdonar nos va a liberar. Muchas veces las cadenas se van cuando nosotros perdonamos. Levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios por el perdón que nos ha dado y por el perdón que podemos nosotros dar. Gracias, Jesús. Permanecer en el amor de Dios, no en el odio, no en la falta de perdón, sino que quiero ser perfecto, así como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Permaneceré en su amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo. Bendito Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino, bendito Dios, para ser perfectos así como tú eres perfecto, bendito Dios.
Gracias, te amamos, te bendecimos, Señor, y prepara nuestros corazones, Señor Dios, para recibir estos temas, Señor, que vamos a ver estas semanas, bendito Dios, para poder practicarlos, para poder retenerlos en nuestro corazón, bendito Jesús. Gracias, forma tu amor en nosotros. Gracias por el amor que ya hemos recibido de ti, Señor. Señor, enséñanos y ayúdanos, Señor, a ser así como tú eres, Señor, en este mundo, bendito Dios. Ser luces de amor, ser vasos de amor, Señor Dios, que rebasen de tu amor. Bendito Dios, gracias. Te damos gracias, te damos gloria y honra a tu nombre por enseñarnos estos principios, Padre. Pon en nosotros el querer como el hacer, practicarlos, Padre, cada día en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, y bendito Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos de regreso a casa, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Démosle un aplauso más a Jesús.